Bueno, pues gracias. Voy a guardar las oraciones para que se las pueda pasar ahí en el grupo de WhatsApp y nos estemos apoyando unos a otros, orando unos por otros, como lo enseña la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a tener el mensaje esta mañana. Abre tu Biblia, ya estamos en el capítulo 14 del libro de los Hechos. A lo mejor te has perdido muchos mensajes y bueno, de una vez que sirva de anuncio, acuérdate que los estamos grabando para que tú los escuches por YouTube. Y mira, ya lo mínimo que puedes hacer, ya para compartir el Evangelio, pues es que lo pegues en tus redes sociales, se los mandes a alguien, porque pues estamos exponiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces lo mejor es siempre estar compartiéndole a la gente el plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, abramos nuestras Biblias en Hechos 14, Hechos capítulo 14, a partir del versículo 7, vienen dos ciudades. Acuérdate que desde el capítulo 13 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo tiene su primer viaje misionero. El apóstol Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Estamos en el primer viaje misionero desde el capítulo 13. Ha visitado varias ciudades, rápidamente, así como resumen de la semana pasada. Ya visitó la ciudad de Salamina, la ciudad de Pafos, la ciudad de Antioquía de Pisidia, y la semana pasada vimos su visita a Iconio. Son ciudades de Asia. Qué bueno que pusieron el mapa. Bueno, pues están en la parte de arriba, ¿verdad? Salamina es parte de la isla de Chipre. Existe esa isla el día de hoy dentro del mar Mediterráneo. Pafos es la siguiente ciudad. Después llega a Antioquía de Pisidia. Importante, pasó por muchas ciudades, pero estoy diciendo aquellas ciudades donde se dedicó a predicar, ¿no? Ahí Hechos 13 nos habla que llegó al puerto de Antioquía y luego llegó al puerto de Chipre, pero llegó a Salamina. Entonces, el apóstol Pablo tenía una misión: predicar el Evangelio. Esto es muy importante, porque está cumpliendo el apóstol Pablo aquellas palabras de Jesús que dijo: me seréis testigos en Jerusalén, que era la ciudad; Judea era la provincia donde estaba Jerusalén; Samaria, una provincia más arriba; todo esto es Israel, y hasta lo último de la tierra. Y el apóstol Pablo ya está cumpliendo esa misión. Por cierto, esa misión no es nada más para el apóstol Pablo, es para todo creyente, ¿verdad? Así que, ¿cuál es tu Jerusalén? Pues tu familia. ¿Cuál es tu Judea? Tus vecinos. Samaria, bueno, pues más lejos y hasta donde Dios te mande. Y es predicar las buenas nuevas de salvación. El predicar y traer esperanza a la gente de que este mundo no se acaba aquí todo. Como Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicción. Venir a la iglesia o venir a Cristo no significa que ¡pum!, mágicamente se va a acabar todo. Pero es más difícil vivir este mundo sin Cristo. Y esa es la esperanza que estamos llevándole a la gente, que en Cristo hay perdón de pecados y entonces nos volvemos amigos de Dios. Porque cuando estamos con pecados no somos amigos de Dios. Por eso el apóstol Pablo en otras partes dice: reconcíliense con Dios. Y la base de la reconciliación fue la muerte de Jesucristo y su resurrección para que Él te haya perdonado. Y ahora tú crees ese mensaje de perdón de pecados y entonces te reconcilias con Dios y entonces en este mundo ya no estás solo. Y cuando partamos de este mundo, sabemos a dónde vamos con la seguridad que solo el Espíritu de Dios puede poner en tu corazón conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje que traemos. Y por eso es tan importante que tú no dejes de orar por tus familiares, por tus vecinos, por tus amigos, para que ellos puedan conocer la palabra de Dios. Y la semana pasada vimos que el apóstol Pablo, su motivación era el amor. ¿Te acuerdas que estuvimos analizando
ahí con el apóstol Pablo, que si Dios le había mandado ir al mundo que no era judío, o lo que la Biblia le llama gentiles, ¿por qué Pablo, siendo el judío, siempre iba a una sinagoga judía? ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? Y llegamos a la conclusión de que era por amor. Eso lo vimos en Hechos capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio, que es esta última ciudad donde él ha estado, que entraron juntos, estaba Bernabé y Pablo, en la sinagoga de los judíos. Y te acuerdas que analizamos la semana pasada y hablaron de tal manera. Ese tal manera, luego vino a nuestro corazón aquellas palabras de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que el apóstol Pablo habló de tal manera que creyó la gente porque los amaba. La base de nuestra vida es el amor. El ser humano no puede amar sin la presencia del Espíritu de Dios en su vida, porque dice 1 de Juan que Dios es amor. Así que yo, ¿qué necesito para amar como Dios quiere? Pues lo necesito a Él. Porque si no tengo a Dios, mi amor va a ser, me gusta usar esta palabra. Acuérdense que a mí me encantaba ver caricaturas de niño. Me gusta esta palabra, bizarro. ¿Te acuerdas que había un Superman y un bizarro? ¿Te acuerdas que era como un Superman, pero no era Superman, un Superman hasta feo? Bueno, si tú no tienes a Dios en tu vida, tú no puedes amar y tu amor será bizarro. Para tus hijos, para tu familia, para quien quieras. Va a ser un amor raro. Un amor no como el de Dios. Pirata, como dicen acá Mauricio. O sea, no va a ser el amor que Dios quiere. Eso es lo que pasa, por ejemplo, y lo vemos ahora nosotros en el estudio de matrimonios que tenemos los lunes cada 15 días, ¿verdad? Que tú no puedes amar a tu esposo o a tu esposa si no estás lleno del amor de Dios. Se va a fallar. Va a ser un amor romántico, un amor egoísta. ¿Cómo es el amor egoísta? Ay, sí, mi amor, te quiero porque eres mío esposo. Pues no, desde ahí ves, ¿verdad? El amor de Cristo es de sacrificio, a veces de sufrimiento. Y es lo que le estaba pasando a Pablo. Pablo habló de tal manera, que fue tal el amor, que no tenía que ir ya con judíos, pero siempre iba a los de su nación, porque los amaba, de tal manera amó. Lo vimos la semana pasada. Pero no en todos hay esta respuesta favorable, y ahora sí entramos al mensaje de ahora, versículo 6, o desde el 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Qué triste que el hombre está tan cegado que se enoja, se indigna del amor y del mensaje amoroso que Pablo estaba llevando a ellos. Y hay gente que se indigna. Hay gente que no le gusta en que hablen de Cristo. Cuando Cristo es amor, deberías de estar contento. Pareciera que es un espíritu de rechazo. Es más, si hoy nosotros tuviéramos a un ateo en una discusión, a un budista, a un judío, a un agnóstico, y tienes a un creyente en la fe de Jesús, yo no sé cómo, pero todos se ponen de acuerdo para atacar al creyente. ¿Quién sabe cómo pasa? Pero se le van al creyente encima. La Biblia nos da esta respuesta. Es el espíritu del mundo con el espíritu de Dios. Porque acuérdate que el cristianismo no es una religión. La gente lo ha vendido como una religión.
Y se puede convertir en religión, pero Cristo no nos llamó a que la convirtiéramos en religión. Cristo quiere una relación. Así que el cristianismo es la relación que tú tienes con Dios a través de Jesucristo. Se abre una relación, se abre una amistad, un compañerismo, una adopción. Y dice la Biblia que ahora nosotros recibimos su Espíritu por el cual clamamos Abba Padre o Papito, ¿verdad? Así que ahí están lo que está pasando. No todos recibieron con amor, con agradecimiento este mensaje que venía del cielo, sino que los agarraron a pedradas. Claro, Jesús ya había dicho, si me rechazan a mí, a ustedes también los van a rechazar. Habrá quien los reciba y me recibe a mí, pero habrá quien los rechace. Me están rechazando a mí. Jesús lo había dicho ya antes. Así que en el versículo 6 se juntan gentiles, se juntan judíos y a apedrear a Bernabé y a Pablo, ¿verdad? Así que ellos, dice en el versículo 6, habiéndolo sabido, huyeron y marca 2 ciudades más, Listra y Derbe. La ciudad de Listra, que fue la primera ciudad donde llegaron, y de Iconio, que era de donde venían, eran 30 kilómetros, no estaban tan lejos. Pienso yo que aquí de Querétaro a San Juan del Río un poquito antes. No estaba tan lejos. Pero fueron, ahora me llama la atención porque la palabra de Dios, nada de lo que se escribió es casualidad. El Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios acomodó las palabras como debe de ser. Y me llama la atención que la palabra de Dios dice que fueron a Listra y a Derbe. Pareciera que Dios sabe no que iban a morir o se les iba a acabar los planes en Listra. Porque vamos a ver que en Listra los vuelven a perseguir súper fuerte, al grado que al apóstol Pablo casi lo daban por muerto. Lo apedrearon otra vez. Y fue tal la pedrada que la gente pensó que estaba muerta. Puedes ver ahí versículo 19, nos vamos a adelantar un poquito de lo que pasó en Listra. Entonces vinieron unos judíos, fíjate, vinieron como el odio del corazón del hombre y el resentimiento y la amargura estaba dispuesto a caminar desde Antioquía de Pisidia, que ya lo vimos, y de Iconio, que estaba como a 30 kilómetros, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba. O sea, no fue como en Iconio que lo apedrearon y a lo mejor, ¡ay, vámonos! No, aquí le golpearon. Llama la atención que a Bernabé no le pasó nada, por cierto. Porque todo está bajo el control de Dios. Dios acuérdate que Pablo perseguía a la iglesia y les hacía lo mismo. Les hacía exactamente lo mismo. Y Dios le dijo, ve y háblale de Cristo a Pablo, ante Saulo, llamado Saulo anteriormente, porque él debe de entender cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que aunque nosotros como creyentes nos espantamos ante las pedradas que recibió Pablo, Dios sabía que era bueno para su vida, porque él iba a ser un hombre más fuerte, el hombre que fue. Apenas estamos en el primer viaje misionero. Y en tu vida cristiana vas a recibir, a lo mejor no pedradas de arena y de piedra, pero vas a recibir pedradas de desánimo, de pruebas, vas a recibir pedradas. Pero son las que necesitas. Si estás en Cristo, recibirás pedradas, pero son las que necesitas. Bernabé no las necesitó. Recibió otro tipo de pedradas, porque estaban juntos. Llama la atención eso, ¿verdad? Estaban juntos. ¿Por qué a uno sí lo apedrearon y a otro no? Porque Dios lo permitió. Y Dios guardó a Bernabé. Así que cuando en tu vida de repente sientes pedradas de la vida, y porque eres cristiano,
No le preguntes a Dios por qué. Pregúntale para qué. ¿Para qué estás permitiendo esto? Y vas a empezar a ser guiado y fortalecido como nadie, porque no hay nadie igual a ti. Dios te va a tratar de forma personal, porque le importas de forma personal. No todos tienen que caminar el mismo sendero, de forma personal. Y a veces tú te desanimas porque sientes que nadie te entiende. Y es cierto, nadie te va a entender más que Jesús. Por eso Dios lo hace así, para que tu confianza no esté en el pastor, en los hermanos, en los amigos, en los creyentes, sino en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. Para que tu confianza no esté puesta en los hombres, dice Pablo, sino en Dios. Así que vemos en el versículo 19 que le tocó unas pedradas al pobrecito de Pablo, que pensaban que estaba muerto. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, la segunda ciudad. ¿Y a qué crees que hacía ahí en Derbe? Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Cómo era posible que este hombre, porque si te fijas venían de Antioquía y de Iconio y lo habían apedreado en Listra? ¿Cómo es posible? Pareciera que este hombre es masoquista. No. Entendía que el amor por Dios y por la gente era por arriba de su propia vida. Esto no era él, era el Espíritu de Dios reposando en él. Porque no es Pablo, es Dios trabajando en Pablo, como hoy nos los compartía Rodrigo en la reflexión, ¿verdad? Es Dios trabajando en nosotros. Así que no te atemorices por las pedradas de la vida, porque van a venir para crecimiento, son individuales, nadie te tiene que entender más que Dios. Sí, puedes compartirlo y oraremos unos por otros, pero yo no puedo entender del todo la aflicción o lo que está pasando Mauricio, ¿no? Que lo van a operar, porque yo no estoy ahí, yo no sé. Y por más que lo quiera y es mi amigo y todo, yo no puedo entenderlo del todo. Pero Jesús sí. Y por eso repito que el cristianismo no es una religión, es venir a una relación con Cristo. Y nos reunimos todos los que hemos encontrado esa relación con Cristo. Pero me llama la atención, por eso me salté hasta el versículo 19, porque Dios ya sabía que Pablo iba a ser apedreado en Listra, Dios ya sabía que iba a quedar medio muerto, Dios ya sabía que se iba a levantar como si nada y iba a seguir a Derbe. Por eso el versículo 5 de Hechos 14, el versículo 6, habiéndolo sabido, huyeron, y el Espíritu Santo pone a Listra y a Derbe. Lo lógico para cualquier escritor literario era poner nada más Listra, pero el Espíritu Santo, viendo globalmente la vida de Pablo, desde que nació hasta que está con él en la eternidad, sabía, va a estar en Listra y va a estar en Derbe, y no se va a desanimar. De ahí lo plasmó desde el versículo 6. Nos da otro dato interesante el versículo 6, eran ciudades de una región llamada ¿cómo? Licaonia, exactamente, esa era la región, Licaonia, era una región, pero estaban estas ciudades. Ahorita vamos a ver por qué era importante esta región. Y a toda la región circunvecina. Versículo 7, nuevamente, ¿qué hacían? Allí predicaban el evangelio. Esto es algo muy importante.
Porque el objetivo de las iglesias, el objetivo de nuestra vida es predicar el evangelio. Si es cierto, los convivios son muy hermosos, el cafecito, de repente la salida que nos fuimos ahí matrimonios allá los rápidos, todo eso está muy bonito, pero el objetivo es predicar a Cristo. Me voy a ir a un escalón más fuerte. Hay grupos de creyentes que creen que el objetivo es que la gente esté bien o que esté en sanidades. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que es predicar la palabra de Dios, el evangelio de reconciliación. Así que Pablo y Bernabé hacen eso, predican la palabra de Dios, pero les pasa algo. Y nos los narra a partir del versículo 8 y 10. Y cierto hombre de Listra, ya te fijaste que era la misma ciudad, que pertenecía a Licaonia, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Se parece un poco a lo que vimos en aquella época en Hechos capítulo 3 con Pedro, ¿verdad? También había un hombre cojo. Acuérdate que el libro de los Hechos es escrito por Lucas. ¿Y cuál era la profesión de Lucas? Era un médico. La Biblia nos muestra que él era un doctor. Así que es muy interesante el énfasis que hace Lucas en el versículo 8. Y había cierto hombre de Listra, estaba sentado, y esta palabra imposibilitado en el original griego era una palabra que se usaba en el medio médico. A lo mejor alguien que no era médico hubiera dicho no podía caminar. Pero esa palabra en el griego, imposibilitado, y además, que es una palabra que se encuentra en manuscritos médicos. Y no es casualidad que Lucas escogió esta palabra. Pero además de la palabra que habla que médicamente no podía ya volver a caminar este hombre, nos da tres cosas interesantes. Número 1, estaba sentado. 2, imposible. No había forma de hacerlo caminar humanamente. Y añade, cojo de nacimiento que jamás había andado. Con esta frase cualquiera podría haber dicho a Lucas, ya entendí, Lucas, ya entendí que no puede caminar. No tienes que ser tan específico. Lucas es específico. Estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. La palabra de Dios es maravillosa porque la palabra de Dios va más allá del pensamiento de Dios que lo que nosotros cachamos o entendemos de la Escritura. Así como hace ratito vimos que Pablo era apedreado, y esto nos ayuda a pensar que a veces el cristiano es apedreado por a lo mejor no físicamente con una piedra, pero apedreado de otras maneras. De la misma manera, aquí el Espíritu Santo nos quiere recordar que dentro del trabajo de Pablo había un hombre inválido, había un hombre que no había esperanza para él, que jamás podría encontrar el camino de su vida. Ya entendiste la profundidad. Que no había esperanza, que no tenía destino, que estaba sentado sin encontrar un camino para su vida. ¿Conoces gente así? Estoy cierto que sí. Imposibilitado. Ahora, interesante que Lucas no se concentra en el milagro. Se concentra en lo que hizo este hombre. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Versículo 7.
predicaba, ¿cierto? Y después nos presenta Lucas una condición de un hombre. Pero no se centra en el milagro. ¿En qué se centra? Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo. Así que se aventó el mensaje. Y ese es el problema de hoy día, que la gente quiere ver milagros sin oír a Dios. Bueno, pues ya después, pero a mí que Dios me solucione mis problemas. No, así no trabaja Dios. No vamos a entrar en mucho detalle porque ya lo hemos estudiado en muchos textos, ahí Hechos 3 y varios pasajes. Sabemos que los milagros que acontecían en el libro de los Hechos era confirmación de que los hombres de que hablaban venían de parte de Dios. No estaba terminada la Biblia. No es como tú y yo que hoy tenemos la bendición de Dios de tener una Biblia. Y si tú quieres oír a Dios, pues abres tu Biblia, oras a Dios y dices: Dios, por favor, explícame y muéstrame lo que tienes para mi vida. Y Dios te va a ir haciendo comprender la Escritura. Y dirás: a esto se refiere. Ellos no tenían esta bendición. Estaba empezando la iglesia. Apenas era el tiempo apostólico, se le llama, ¿verdad? Tiempo apostólico. Y este tiempo apostólico, Pablo dice, las señales de apóstol han sido hechas en toda paciencia. Así que Dios necesitaba usar señales para que la audiencia entendiera que estos hombres venían de Dios. Dice, versículo 9, este oyó hablar a Pablo. En eso hace énfasis Lucas. Y entonces Pablo dice, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Alguien aquí puede ver mi fe? No, ni yo puedo ver tu fe. No es algo así tangible o un humito que se te pone alrededor de la cabeza. Nadie puede ver la fe. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo dice, y viendo que tenía fe para ser sanado? ¿Cómo podía tener fe para ser sanado? ¿Cómo podía verlo? Lo dice el mismo versículo 9, porque estaba atento y estaba oyendo lo que Pablo decía. Y cuando Pablo ve que es un hombre que está poniendo interés y está poniendo y quiere ver lo que quiere conocer de Dios, dice, este hombre tiene fe para ser sanado. ¿Te fijas cómo los caminos de Dios son distintos? Hoy día, tristemente, el ser humano busca una solución inmediata y parcial a su problema. Pero a Dios no le importa el problema, a Dios le importa el alma de la persona. A veces Dios permite los problemas en la gente para que hagan un alto en sus vidas y puedan buscar a Dios con corazón. Y por eso a veces Dios permite los problemas en la gente. No es importante en sí el problema. Y mira qué problema nos describe que tenía este hombre paralítico, ¿verdad? Nunca había caminado. Así que él oye la palabra de Dios, tiene fe a la palabra de Dios y fe para ser sanado. Y entonces la Biblia dice que Dios, a través de la mano de Pablo, le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, parece que humanamente lo más impactante y donde deberíamos de fijarnos es en el versículo 10, pero es todo lo que dice. La palabra de Dios nos sigue llevando a lo que Lucas piensa que es importante por inspiración del Espíritu Santo. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua ¿qué? Licaónica. ¿Qué es eso de lengua licaónica? Pues que eran de Licaonia. ¿Te acuerdas que Listra y Derbe eran de Licaonia? Por eso dije, pon atención a esta región. En todo el libro de los Hechos, Pablo está hablando en griego.
Pablo predica en griego, que era como pues el idioma universal. Todos hablaban el griego. Pero en esa región había gente que todavía hablaba el idioma de ahí nativo. El dialecto, exactamente, que era la lengua licaónica. ¿Por qué es esto? Pareciera que estos hombres, con todo y que los griegos y después los romanos habían invadido y habían culturizado a estas regiones, guardaban sus tradiciones. Aquí en nuestro país hay gente que guarda mucho sus tradiciones, ¿sí o no? Veo allá en el sureste, por ejemplo, ahora que estuvo... Está bien, no voy a hablar de tu mamá, está bien. Voy a hablar de mi abuelito. No, es que él era de Mérida también, ¿no? Y ellos, sí. Y ellos guardaban de alguna manera sus tradiciones. Ya vivía mi abuelito y su mamá. Ya vivían muchos años aquí, ya tenían muchos años viviendo aquí, pero seguían guardando ciertas tradiciones. Y esto no se hace como yo lo hacía. Bueno, en el caso de estas ciudades, eran todavía de guardar más tradiciones. Tradicionalistas. Que quieren guardar lo que les enseñaron sus padres. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo no voy a ser cristiano porque no voy a traicionar la religión de mis padres? ¿Han escuchado esa frase popular? Hasta famosa ya es. Eran tradicionalistas. Y entonces entre ellos hablan la lengua no griega, la lengua licaónica. Pero no nada más guardan la lengua, guardan los conceptos de la tradición. Y dice, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y confundieron a Pablo y a Bernabé con dioses. Ahora, esto obedece a la cultura e inclusive si tú te metes a estudiar, te vas a dar cuenta que es una de las pruebas irrefutables de que la Biblia es la palabra de Dios. Lucas es médico. Lucas escribe con ciertos esbozos aquí como médicos, como vimos la palabra imposibilitado, pero también Lucas se adecua perfectamente a la época. Él ni siquiera pensó, pero pues como habla con verdad, se adecua a la época. En esta época, acuérdate que el imperio que gobernaba en esta época era el imperio romano. Tú lo sabes. Pero antes del imperio romano estaba el imperio griego. Y el imperio griego y después el imperio romano hizo algo que se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Cuando los conquistadores mezclan las tradiciones y sus religiones. Nos pasó a nosotros en nuestro país, en México. Cuando llegaron los españoles, nosotros teníamos ciertos dioses. Y ellos, para enseñarnos, quisieron hacer un sincretismo o una mezcla de dioses. Así que nosotros teníamos a Coatlicue, madre de Quetzalcóatl. Y entonces aquí en nosotros, pues ponles a la Virgen María y a Jesús. Y tienes al dios de la lluvia Tlaloc, pues ponle a Juan el Bautista. Eso se llama sincretismo. Y no es nuevo. Todas las culturas de la historia han tratado de penetrar no nada más desde el punto de vista de guerra, sino también desde el punto de vista cultural, para que no haya después sublevaciones posteriores. Eso es normal en la historia. Todas ahí lo ves en la historia universal.
Así que en esta época era normal que se hubieran metido los dioses griegos, pero tomaron nombres romanos. De tal manera, dice versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter. Ese es el nombre romano de Zeus, que era el nombre griego. Ahí está el sincretismo. Y a Pablo Mercurio. Ese es el nombre romano. Griego Hermes. Bueno, porque este era el que llevaba la palabra. Existía, pues digo que la Biblia es increíblemente perfecta en su historia, arqueología, fechas, todo. O sea, es la palabra del Señor y Él no se equivoca. En esta época precisamente se había levantado un poeta romano, que seguramente has oído hablar de él, que es Ovidio. Yo me lo sé porque mi maestra de literatura universal me leía unas cartas de los amantes de Olivio y era así, pues era eso. Pero este señor Ovidio también escribió una poesía que es la Metamorfosis, no la de Kafka, sino la de Ovidio. Y Ovidio tenía esto y él narra estas leyendas de que los grandes titanes y los dioses visitaban a los hombres en forma humana. Así que estos oyentes que vieron el milagro de Pablo no pueden separar su tradición de la palabra de Dios. Y se les hace más fácil decir, estos hombres son hombres de Dios que nos vienen a visitar. Versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter o Zeus y a Pablo Mercurio. En la antigüedad, como que cada dios o cada rey debía tener su vocero. Por eso a Bernabé llaman Júpiter, porque él estaba como más calladito y el vocero era Pablo, ¿verdad? Porque él era el que llevaba la palabra de Dios. Versículo 13, y el sacerdote de Júpiter o de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Ahí salió las costumbres, ¿verdad? Salieron las tradiciones. Si tú quieres guardar muchas de las tradiciones celosamente, vas a traicionar la palabra de Dios. No importa qué tipo de tradición. Deja ahí una marquita, porque vamos a seguir en Hechos, pero vayamos a Mateo. Mateo capítulo 15. Versículos 2 y 3. Aquí es otro ejemplo de las tradiciones de los judíos. Hoy día la mayoría, si no en su totalidad de los judíos, no se conforman con la Torá y los profetas. Quieren seguir estudiando la Mishnah y otros libros de interpretación de la Torá. Pero esos libros no son la palabra de Dios, son tradiciones, interpretaciones. Muchas religiones, cuando hay un conflicto doctrinal o de enseñanza entre la Biblia y sus tradiciones, se van más por sus tradiciones. La tradición ecuménica, el libro del Mormón sobre la Biblia. Así que las tradiciones pesan. Y hay algunas tradiciones que no están mal, digamos, son como reflexiones bonitas tipo WhatsApp, ¿no? Que tengas un bonito domingo, Dios te ama. ¡Ah, qué profundidad! Bueno, son tradiciones.
Y a veces no están mal, pero jamás deberán de tener el peso sobre la palabra de Dios. Y por eso dice Mateo 15:2, le preguntan los escribas y fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Lavarse las manos cuando comen pan no venía en la ley de Moisés. ¿Era una tradición buena o mala? Pues era buena, ¿verdad? Pues hay que lavarse las manos antes de comer. No era mala, pero no era la palabra de Dios. Y entonces le dicen: a ver, ¿por qué tus discípulos no cumplen las tradiciones? Respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Por eso te decía que a veces cuando el hombre quiere ser fiel a la tradición, es probable que quebrante la ley de Dios. Pues así estaban estos hombres, además de que no eran creyentes, su mente reprobada, sin poder entender lo que Dios quiere, y se avientan la puntada de querer hacer sacrificios a Zeus. Volvemos a ver ahí en el versículo 14, Hechos 14:14. Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Este rasgar sus ropas era una manifestación de un profundo pesar, de un profundo dolor. La gente rasgaba sus ropas cuando tenían duelo, por ejemplo. Fallecía alguien o pasaba alguna desgracia, rasgaban su ropa y se ponían a orar y a buscar a Dios para su consuelo. Aquí Pablo, volvemos a ver lo que vimos la semana pasada, es de tal manera les ha hablado con tal amor, que ahora al ver esa cosa contraria a la Escritura, de querer sacrificar y pensar que él era Júpiter y el otro Mercurio, le duele con todo el corazón la ignorancia y lo alejado de Dios que estaban estas personas. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Interesante. Dios le llama a la idolatría vanidades. Eso es lo que estaban haciendo ellos, la idolatría. Le llama vanidad a la idolatría. Porque es vano, porque no ayuda, porque no sirve. Es vano. Por eso le dice Pablo vanidades. Así que lo primero que les dice el apóstol Pablo para instruir a estos hombres es: ¿por qué hacen estas cosas y estas vanidades? Jeremías 10, del 1 al 8, lo voy a leer. Jeremías 10, búscalo. Jeremías 10 del 1 al 8 dice así. ¿Ya lo tenemos? Abre tu Biblia a la mitad, más adelante. Ahí, a la mitad normalmente vas a encontrar los salmos, luego un poquito más adelante vas a encontrar ya los profetas. Primero profetas mayores, Jeremías. ¿Ah? Jeremías capítulo 10, versículo 1, dice así la escritura: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Vamos a ver qué es lo que dijo Dios. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor. Subráyalo ahí, de las señales del cielo. ¿Por qué? Porque, ¿y los ovnis, hermano?
No tengas temor de las señales de los cielos. Ay, pero los horóscopos. No tengas temor de las señales de los cielos. ¿Verdad? Aunque las naciones, pues les temen. Luego hasta los del Feng Shui, ¿verdad? No, que pon tu cama así acomodadita, esquinada, aunque te tropieces, pero que la energía... Pues no. Versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Son cosas vanas, cosas que no sirven, cosas que no trascienden. Y esto es tremendo. Porque el leño del bosque cortaron. O sea, estaban ahí las personas, iban y veían un leño o un pedazo de madera medio recto, medio bonito, lo cortaban. Obra de manos de artífice con buril. Buril era como una navaja para ir haciendo ahí las figuras metálicas o algo así, ¿verdad? Era una figura. Muy bien. Dice, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera, no hablan, hablando de los ídolos, de la vanidad, ¿verdad? No hablan, son llevados porque no pueden andar. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, y no quiero entrar en mucha discusión, me van a correr, pero importantísimo ver las señales de vanidad que hay en nuestro país y en el mundo, y allá con Pablo. Tienes que moverlo porque no puede moverse el ídolo. Ese es el extremo de la incongruencia. Dice, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre, oh poderío. Fuerte, ¿verdad? Así que por eso quería hacer énfasis en que son vanidad. Y es lo que está diciendo Pablo en el libro de los Hechos 14, ahí regresamos, y entonces le dicen, ¿por qué? Dice, ¿cómo dice Pablo? Después de rasgar sus vestiduras, versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y nuevamente Lucas se centra ya no en la sanidad del paralítico, nuevamente se centra en decir, les anunciamos, ahí está la palabra, que se conviertan de estas vanidades, y utiliza el término al Dios vivo. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué más prueba? Que Jesucristo está vivo. Las tumbas de grandes filósofos, hombres, pensadores, ahí están. Y ahí estarán sus huesos, sus cenizas, lo que sea. La tumba de Jesús está, pero sin él, sin restos. Y esto es lo que hace diferente al cristianismo. Que el Dios que servimos y amamos está vivo. Porque pues Él es el dador de la vida. Así que Pablo dice, os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, es el creador de todo. Tiene vida y es creador de todo. El versículo 16 hace una aclaración muy bonita. Pablo dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Bueno, si los aztecas quieren hacer esto, que lo hagan. Bueno, que si los vikingos quieren hacer esto, que lo hagan. Bueno, que si los celtas quieren hacer esto, que lo hagan. Que si los pueblos africanos, que lo hagan. Pero, dice el versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio.
el lugar más recóndito de la tierra, aunque viven en sus vanidades, tienen testimonio de un Dios. Como lo sabemos, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. No importa en qué parte del planeta, dice el Salmo capítulo 19, tú puedes leerlo después en casa, ya se me fue el tiempo, Salmo 19 del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro día emite palabra de sabiduría. Por toda la tierra salió su voz, no se escuchan sus palabras. Ahí está. Así que Dios ha dado testimonio. Y no nada más con la naturaleza, o como dice aquí, dándonos lluvias y tiempos fructíferos, sino que además cada alegría que ha tenido el hombre, Dios se la ha provisto. Aunque sea el hombre más terrible y el hombre más pecador y el hombre más alejado de Dios y contrario a la Escritura, quizá tuvo la alegría de sostener a su hijo en los brazos, y eso se lo dio Dios. Quizá tuvo la alegría de enamorarse de su esposa. Que la conserva o no la conserva es otra cosa, pero tuvo la alegría, y eso lo da Dios. La alegría de que a lo mejor después de haber llovido, de repente llegas y te pones algo de ropita caliente y tomas un té calientito. Eso te lo da Dios. Así que Dios no se ha aislado del mundo. Y es por eso que ahora Pablo dice, les venimos a anunciar que se conviertan de estas vanidades. Y bueno, la respuesta fue que lo volvieron a apedrear. Qué irónico, ¿verdad? Cuando él quería presentarles un Dios amoroso, cuando él quería presentarles a un Dios vivo como Jesucristo, que si tú confías con él vivirás eternamente. Pablo quería presentarles a un Jesucristo que perdona todos los pecados. No importa el que tú me digas y aún el que no quieras tú mencionar y que estás tratando de olvidar. Dios te lo perdona. Y ese es el amor que Pablo tenía. Sin embargo, dice en el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Voy a terminar con un texto en Primera de Corintios. Capítulo 2. Y esto es lo más triste. Que ellos estaban convencidos de su error, como mucha gente hoy está convencida de su error. Y Pablo, en otra de sus cartas ahí a la iglesia de Corinto, que estaba más al norte de donde está ahorita, dice a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender. Cada persona que ha comprendido algo de la palabra de Dios, o si en esta mañana tú has comprendido algo de la palabra de Dios, en esa profundidad, no es que seas muy inteligente, o sea que yo me explique muy bien. Es que el Espíritu de Dios te lo revela, como dice ahí, porque se han de discernir espiritualmente.
Así que bendito Dios que vuelve a mostrar su bondad, como decía Hechos 14, en tiempos para que se alegre el corazón de la gente, para que entiendan o medio entiendan la Escritura. Y el mensaje de Pablo es: les anunciamos que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo. No todos reaccionan favorablemente, muchos sí. Y en esta mañana la pregunta es: ¿cómo reaccionas tú? ¿Verdad? Vamos a orar y vamos a despedirnos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por estos ejemplos que tú pones en tu palabra de hombres como Pablo y Bernabé, que fueron hombres convencidos y llenos de tu amor para predicar tu palabra aunque los persiguieran. Gracias, Señor, por esa obra que hiciste. Gracias, Señor, por esa obra que hoy nos cuentas. Y, Señor, te pedimos que en cada día de nuestra vida nos volvamos a ti de las vanidades, porque tú eres el único Dios vivo. Jesucristo es el único Dios, el Dios hecho hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Continuamos la semana que entra.